Iniciar grabación, poner ahí. Bueno, el tema que nos compete hoy es principalmente identificación bacteriana y esto de las tinciones, ¿sí? Entonces, un médico cuando realiza una guardia de hospital de 24 a 48 horas suele mirar alrededor de 1 a 200 pacientes, ¿sí? Y la verdad es que en cada paciente el médico puede llegar a pedirle una identificación para saber qué tipo de virus lo está infectando, qué tipo de bacteria lo infecta, ¿sí? Pero el tema es que si lo hace con todos los pacientes va a ser demasiado costoso y muchas veces es algo innecesario, porque gran parte de los enfermos, gran parte de las patologías son autolimitadas, es decir, se cura solo sin ningún tratamiento, ¿sí? Y hay algunas que por su gravedad no tienen la necesidad de realizar una identificación bacteriana, ¿sí? Una identificación para saber qué tipo de bacteria es o para saber qué tipo de virus es en particular, ¿sí? Eso sería básicamente un mal gasto en los recursos económicos como humanos, el pedirle una identificación microbiana a cada paciente, ¿sí? Por lo tanto, el médico tiene básicamente el papel de decir a quién le va a pedir la identificación y a cuál no, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le, vayan a pedir una identificación microbiana porque quieren saber cuál es la bacteria que lo está infectando o cuál es el virus, lo primero que tienen que pedirle es una muestra clínica, ¿sí? Entonces, de muestras clínicas hay dos clasificaciones. Por un lado, tenemos la muestra clínica que viene de un foco normalmente colonizado, que es básicamente un lugar donde ya hay bacterias eh, eh, antes que la persona se enferme, ¿sí? Ese lugar donde saca la muestra clínica ya tiene su propia microbiota, ¿sí? Entonces es una muestra clínica proveniente de un foco normalmente colonizado. Eso puede ser, por ejemplo, materia fecal, puede ser a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, todo eso es básicamente una muestra clínica normalmente colonizada, ¿sí? Después, por otro lado, hay otra muestra clínica que ustedes le pueden pedir al paciente, que sería una muestra clínica que viene de un foco normalmente estéril, donde se supone que no tiene que haber ninguna bacteria o virus, ¿sí? Entonces, en ese foco normalmente esterilizado, suele ser de difícil obtención. Es un, es algo donde hay que hacer un procedimiento y en este procedimiento se le va a generar dolor al paciente. Es una muestra clínica que hay que cuidarla mucho y es una muestra clínica que, como es un foco normalmente estéril, va a tener la concentración de la bacteria en bajas concentraciones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué puede ser? Tranquilamente puede ser una toma de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Puede ser una biopsia, ¿se entiende? Puede ser líquido pleural, ¿no? Todo eso básicamente va a ser una muestra clínica que proviene de un foco normalmente estéril, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sacan lo que es la muestra clínica normalmente colonizada, ¿sí? La que proviene, por ejemplo, ustedes le sacan flujo vaginal, flujo seminal, materia fecal, esputo, ¿no? Todo eso vendrían a ser todo eso vendrían a ser muestras clínicas provenientes de un foco normalmente colonizado. Entonces, cuando ustedes saquen esa muestra clínica, no solo va a tener la bacteria causante de la patología, la bacteria causante del malestar, sino que va a tener un montón de otras bacterias, ¿sí? Entonces, lo que hay acá, hay que separar las bacterias, ¿sí? El temita de esto de separar las bacterias es que todas las bacterias están pegadas. Entonces hay que hacer un aislamiento de las bacterias, ¿sí? Entonces, obviamente lo que se va a hacer es cultivarlo en esta cajita circular, ¿sí? En este contenedor circular que se llama caja de Petri, ¿sí? Entonces, esta caja de Petri circular va a tener un medio, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, agar al 5%,
¿sí? Con nutrientes para que la bacteria pueda proliferar. Entonces saca un pequeño pedacito de la muestra clínica, que sería por ejemplo una gotita o un pedacito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si sería, por ejemplo, flujo vaginal, le sacamos solamente de toda la muestra clínica que trajo el paciente, le sacamos una pequeña fracción y esa pequeña fracción se llama alicuota, ¿sí? Vos le sacas una alicuota de la muestra clínica. Entonces, una vez que obtenés esa alicuota, lo que hay que hacer es una técnica, ¿sí? Que se llama es la técnica de sembrado por agotamiento por estrías, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en este GIF? ¿Cómo sería esto? Ustedes tienen acá, ¿sí? La muestra clínica y acá tiene, por ejemplo, flujo seminal. Entonces vos con un palito que tiene acá, un cosito de metal con circular, eso se llama asa de platina. Entonces con la asa de platina sacas un fragmento pequeñito de la muestra clínica y luego lo vas a mandar a un medio de cultivo que es circular, que es la caja de Petri, ¿sí? Entonces, en este medio de cultivo, lo que ustedes tienen que hacer es con esa misma licuota, van a tocar la superficie con la asa de platina que tiene la muestra clínica sobre esta cajita. Y la van estirando lo más que pueden sin que las líneas se toquen. Esto lo hacen en un segmento y después acá se detienen con la misma asa de platina, tocan acá de vuelta y siguen en esta parte. Y de esa manera lo que buscan es hacer líneas separadas y lo que se busca básicamente es agotar la muestra clínica, ¿sí? Para cuando ya entonces muchas veces lo que se suele hacer es vos tenés acá la caja de Petri y la dividís en 4 o en 2 segmentos, ¿sí? O en 3 segmentos. Entonces acá haces agotamiento por estrías, y luego acá continúas con este mismo fragmento, sino el agotamiento por estrías. Y en este último segmento haces el sembrado más separado uno del otro. Entonces después de eso lo mandás básicamente a un contenedor, el cual va a tener una determinada temperatura, ¿sí? A esta cajita de plástico, y esperás alrededor de 48 o 72 horas donde la bacteria va a crecer. Entonces cuando la bacteria crezca a nivel macroscópico, a nivel de nuestros ojos, vamos a poder ver acá un puntito naranja, un puntito verde. Y ese puntito que nosotros vemos ahí es una bacteria. Y en realidad es es una bacteria y acá tengo otra bacteria. Y acá tengo otra bacteria. Y acá tengo otra bacteria. Entonces, como es un foco normalmente colonizado, por ejemplo, este puede ser la bacteria 1, este puede ser la bacteria 2, este puede ser la bacteria 1 de vuelta y este puede ser la bacteria 3. Entonces, con esta técnica lo que van a hacer es poder aislar a distintas bacterias que se encuentran en esa muestra clínica. ¿Se entiende? Porque si ustedes básicamente no hacen esta técnica de agotamiento por estrías, cuando ustedes esperan esas 48 o 72 horas para que crezca la bacteria, ¿sí? Cuando ustedes ven ahí, lo que van a ver son todas las bacterias acá pegadas. Va a ser un cuadrado gigante de bacterias y no van a poder distinguir las distintas bacterias que se encuentran en la muestra clínica, ¿sí? Es por eso que ustedes tienen que básicamente hacer esta técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Cosa que normalmente no se hace en una muestra clínica normalmente estéril, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a poder ver es que acá hice la técnica de agotamiento por estrías, acá también hice agotamiento por estrías y acá hice líneas más separadas para poder separar las bacterias. Porque ya estiré lo más que pude la muestra clínica. Entonces, en este segmento se aparece una bacteria roja, acá aparece una bacteria violeta, acá aparece una bacteria verde y acá tranquilamente puede repetirse una violeta. Entonces yo que distinguí acá hay una bacteria roja, una violeta y una verde.
Es decir, hay tres bacterias diferentes en esa muestra clínica. Después yo tengo que identificar las tres, ¿sí? Y ver cuál de las tres le está produciendo la patología. Pero si yo tengo la bacteria verde acá, la bacteria violeta acá y la otra bacteria roja acá, y están todas pegadas, porque así se encuentra en la muestra clínica, si están todas pegadas, yo ahí no puedo realizar la identificación bacteriana. Es por eso que hago esta técnica de agotamiento, esta técnica de sembrado por agotamiento de estrías. Yo tengo que poder separar las bacterias, ¿sí? Eso sería básicamente lo que yo voy a realizar. Ahora, como ustedes saben, las bacterias yo no las puedo ver a simple vista, ¿sí? Porque primero necesita una tinción para poder verlas. Yo las tengo que teñir, yo le tengo que poner un colorante para poder visualizarlas. Y cuando yo le ponga el colorante, únicamente la voy a poder observar a nivel del microscopio. Pero esta cajita de Petri yo la observo a nivel macroscópico, yo la observo con mi ojo. Y yo la voy a ver a nivel macroscópico porque esta bacteria se multiplicó dándome dos bacterias iguales. Y luego estas dos bacterias iguales se multiplicaron para darme cuatro bacterias iguales. Y así de manera consecutiva hasta millones. Y cuando se generó X cantidad, ¿sí? Una cantidad de millones, ahí es donde yo puedo visualizar una colonia bacteriana. Y la colonia bacteriana, como ven, proviene de una misma bacteria madre, ¿sí? La cual todas las células, todas las bacterias hijas van a ser idénticas. Entonces, en cada colonia bacteriana, en cada bacteria que yo acá pude separar, lo que yo estoy viendo es un montón de bacterias pegadas, pero todas estas bacterias pegadas son de una misma especie bacteriana, son de una misma bacteria, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer con esto, con esta muestra clínica colonizada, voy a hacer la técnica de sembrado por estrías, voy a estirar la licuota lo más que puedo, ¿sí? Y una vez que logré estirar lo más que puedo, de esa manera voy a poder separar las bacterias. Luego las bacterias se van a multiplicar y en más o menos 48 o 72 horas, dependiendo la bacteria, porque hay bacterias que se multiplican en 21 o 30 días, hay otras bacterias que en 48 o 72 horas ya se pueden multiplicar y ya puedo ver la colonia bacteriana, dependiendo del tipo de bacteria, voy a poder ver la colonia bacteriana, ¿sí? Y luego tengo que hacer distintas pruebas en cada colonia bacteriana que logré diferenciar para poder básicamente diagnosticar, ¿sí? Para poder saber cuál de todas estas bacterias le está produciendo la patología al paciente. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de esto? ¿Sí o no? ¿Quieren que vuelva a explicar algo otra vez? ¿O va piola? Porque es un tema que cada vez se va a ir complejizando más. De Algo- momento, Ok. Ahora, si ustedes sacan una muestra clínica de un foco normalmente estéril, por ejemplo, puede ser, ustedes quieren sacar líquido pleural, entonces para sacar el líquido pleural le tienen que aplicar una jeringa en el pulmón al paciente, o quieren sacar líquido cefalorraquídeo, entonces le tienen que hacer una punción lumbar al paciente, o quieren una biopsia, no sé, del corazón, entonces tienen que sacarle un pedacito del corazón, ¿no? Entonces son muestras clínicas normalmente estériles. Otra muestra clínica normalmente estéril sería, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Todas estas muestras clínicas normalmente estéril no tienen bacterias normalmente. Entonces, en esta muestra clínica normalmente estéril, lo que va a pasar es que la bacteria se encuentra en bajas concentraciones. ¿Se entiende? Entonces, como la bacteria se encuentra en bajas concentraciones, o el virus se encuentra en bajas concentraciones, lo que va a pasar acá es que yo no puedo hacer la técnica de agotamiento por estrías. Porque no, como la bacteria se encuentra en pequeñas concentraciones, puede ser que cuando yo espere las 48 o 72 horas para que se pueda visualizar la colonia bacteriana, yo no observe nada. Porque básicamente como la bacteria se encuentra en bajas concentraciones, no se logró multiplicar como para mostrarme una colonia bacteriana. Entonces, en la muestra clínica
estéril tiene que ir directamente a esto que es un medio de cultivo líquido. Este tubito que vemos acá es un medio de cultivo líquido donde acá se va a multiplicar mi muestra clínica y una vez que se multiplicó, yo recién ahí la voy a mandar a la caja de Petri y ahí voy a hacer la técnica de agotamiento por estrías. ¿Se entiende? Entonces, la muestra clínica normalmente colonizada, técnica de agotamiento por estrías. ¿Sí? La muestra clínica normalmente estéril, tengo que hacer cultivo líquido y después que se multiplicó, tengo que hacer la técnica de agotamiento por estrías. ¿Sí? Entonces, la muestra clínica normalmente estéril me va a tardar más tiempo, porque yo primero tengo que esperar que se multiplique acá. ¿Sí? Y esto es muy importante, yo lo tengo que hacer sí o sí, porque la muestra clínica estéril suele ser de difícil obtención. Yo no le puedo pedir al paciente que se realice otra punción lumbar, porque es una técnica que implica riesgos y es muy dolorosa para el paciente, ¿sí? Entonces la muestra clínica que me tiene que llegar del paciente yo la tengo que multiplicar si es estéril. Si yo tengo que asegurar que se multiplique y yo no le tengo que pedir una segunda muestra clínica. Ok. Entonces, nosotros, como vimos, tenemos distintos medios de cultivo. Un medio de cultivo es un medio, ¿sí? Donde se va a poder multiplicar la bacteria. Entonces, nuestra primera clasificación de medio de cultivo es según su consistencia. Entonces, si es un medio de cultivo líquido, es porque es líquido. Y si es un medio de cultivo sólido, es porque es sólido. Simplemente eso. Ahora, ¿qué es lo que le da la consistencia de líquido y sólido? Bueno, el que le va a dar la consistencia de líquido sólido es esto de agar, ¿sí? Esto que dice acá, el agar, es básicamente un polímero proveniente de una alga del mar, una alga del océano, la cual a partir de la alga sacan lo que es el agar y el agar lo van a utilizar para solidificar el medio. Entonces, como ven, el medio de cultivo líquido donde yo voy a poder multiplicar bacterias para luego poder identificar qué bacteria lo está infectando el sujeto, yo primero lo voy a meter acá, en este medio de cultivo líquido que tiene 0% agar. Es por eso que es líquido. En cambio, el semisólido va a tener 0,2% del agar. Y por otro lado, el sólido tiene entre 1 o 2% agar. ¿Sí? Entonces, el que me va a generar esa diferencia entre un medio de cultivo líquido o un medio de cultivo sólido es básicamente mi concentración de agar. ¿Sí? Ahora, como vimos, el medio de cultivo líquido es un medio de cultivo el cual es de rápida multiplicación. ¿Cómo de rápida multiplicación? Porque este medio de cultivo líquido va a tener un montón de nutrientes. Y al estar lleno de nutrientes, la bacteria se va a multiplicar rápidamente. Pero yo acá no voy a poder observar un puntito verde que me va a marcar una colonia bacteriana. No, porque acá las bacterias, como están en un medio de cultivo líquido, se van a empezar a dispersar y recuerden que para yo verlo macroscópicamente, en un mismo punto tiene que haber millones de bacterias. Entonces, como van a estar todas dispersas, no voy a poder ver la colonia bacteriana, pero la función del medio líquido es básicamente poder multiplicar la bacteria, ¿sí? En corto tiempo y en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, en este medio de cultivo líquido, como ven, en el punto 3 y 4 ya se empieza a multiplicar la bacteria. Entonces, lo que este medio de cultivo líquido por lo general es lúcido, es básicamente casi transparente, ¿sí? En cambio, cuando la bacteria se multiplicó, yo no voy a poder ver a través del tubo. Se genera esto de turbidez. Eso es lo que va a marcar que la bacteria se acaba de multiplicar, ¿sí? Luego yo de acá saco con la asa de platina, ¿sí? Que es este palito verde que habíamos visto acá, ¿sí? Es este que vemos acá, ¿sí? Con esta asa de platina voy a sacar una alicuota de este medio de cultivo líquido y lo voy a mandar a la caja de Petri, ¿sí? En el cultivo sólido.
Otra medio de cultivo que también se puede utilizar, que nos brinda alguna información más o menos importante, es esto del cultivo, el medio de cultivo semisólido, el cual va a tener un 0,2% de agar. Este medio de cultivo se va a caracterizar porque yo con la asa de platina voy a hacer un cultivo punzando, ¿sí? De esta manera. Entonces, si la bacteria es inmóvil, se multiplica únicamente en el lugar donde yo apliqué la asa de platina. El lugar donde yo la introduje y generó un agujero. Ahora, si es una bacteria que es móvil, lo que va a pasar acá es que el crecimiento no solo se limita donde yo lo clave, sino alrededor. Porque la bacteria se empezó a mover, ¿se entiende? Entonces, si es microorganismo móvil, ¿sí? Vamos a sacar el dibujo acá. Si es microorganismo móvil, la turbidez está en todo el tubito. Si es inmóvil, está solamente la turbidez donde yo clavé la asa de platina, en el medio de cultivo semisólido, ¿sí? Este medio de cultivo semisólido, la función es poder saber si estamos tratando de un microorganismo móvil o inmóvil, ¿sí? Entonces nos brinda esa información, ¿se entiende? Y después, por otro lado, tenemos los medios de cultivo sólidos, ¿sí? Donde los medios de cultivo sólidos se subdividen en estos medios de cultivos en tubito, en estos medios de cultivo en forma de pico de flauta y en estos medios de cultivo en caja de Petri. Y en este medio de cultivo en caja de Petri puede ser básicamente cultivo de Petri en profundidad o en superficie, ¿sí? Entonces, estos medios de cultivo en sólido, que se va a utilizar una anza recta, donde yo voy a poder apuñalar, ¿sí? Estos que van a ser en tubo, ¿sí? Eh, Esto se conoce, acá tiene el nombre, ¿no? Los medios de cultivos en tubos en agar en columna. Entonces, estos medios de cultivo en agar en columna, yo con lanza recta apuñalo y dejo en este lugar lo que es la alicuota de mi muestra clínica. Entonces lo que va a pasar acá es que dependiendo del metabolismo de la bacteria, o se multiplica arriba, porque es un aerobio obligado. Nosotros habíamos visto las distintas características metabólicas de las bacterias. Si es un aerobio obligado, ¿qué pasa? Necesita sí o sí oxígeno para poder multiplicarse. La bacteria solamente se multiplica acá en la superficie del tubo. Si es un anaerobio obligado, necesita sí o sí que no haya presencia de oxígeno. Entonces se va a multiplicar, la turbidez solo va a estar acá al fondo. ¿Se entiende? Ahora, si es aerobio facultativo, era que no necesita oxígeno, pero si hay oxígeno se multiplica más. Entonces se va a multiplicar en todo el tubito, pero donde más se multiplica es en la superficie. Si es un anaerobio aerotolerante, le da igual la ausencia o presencia del oxígeno, entonces se multiplica de igual manera en todo el tubo. Y si es un microaerófilo, se va a multiplicar. El microaerófilo, habíamos dicho la clase pasada, era que es una bacteria que necesita oxígeno, pero en pequeñas cantidades. Por lo tanto, no se va a multiplicar en la superficie, sino un poquito más abajo. Entonces, con estos medios de cultivo en agar en columna, podemos evaluar qué tipo de metabolismo tiene la bacteria, ¿sí? Y luego tengo el medio de cultivo en pico de flauta, ¿sí? Entonces, en este medio de cultivo agar en pico de flauta, que nosotros vemos acá, es el medio de cultivo que se va a utilizar para transportar mi muestra clínica y además de transportar, se va a utilizar para las distintas pruebas bioquímicas, ¿sí? Y de hecho, yo no es que penetro todo el pico de flauta, sino que solamente toco la superficie y ahí hago una siembra en zigzag, ¿sí? Sin que las líneas se toquen, intentando estirar lo más que puedo la bacteria, ¿sí? Y nada, este sería el medio de cultivo en pico de flauta, ¿sí?
Es simplemente para microorganismos aerobios, aerobios facultativos y es para almacenar los cultivos, ¿sí? Y acá también puedo realizar las pruebas bioquímicas. Luego, por otro lado, tenemos las cajas de Petri en profundidad, ¿sí? Que va a ser siembra por inversión o placa vertida, que ese no me interesa mucho, es uno que no se suele utilizar mucho en lo que es la medicina, ¿no? Pero el que más se utiliza es este en cultivo de medio sólido, ¿sí? Es la caja de Petri en superficie. Entonces nosotros colocamos acá una licuota y estiramos lo más que podemos la muestra clínica. Entonces se hace un sembrado en distintos segmentos y luego el último segmento se hace más separado, ¿sí? Esa sería la técnica de agotamiento por estrías, donde se estira lo más que puede, nosotros estiramos lo más que podemos la muestra clínica para poder separar las bacterias. Y esos puntitos que yo veo acá son bacterias que se multiplicaron, acá también son bacterias que se multiplicaron, pero ¿qué pasa? Acá todas las bacterias están todas pegadas, ¿sí? Y acá estos puntitos que se separaron son bacterias que logré separar y terminaron formando una colonia bacteriana. Recuerden que una colonia bacteriana es un conjunto de bacterias que son todas iguales provenientes de una misma bacteria, solo que se multiplicaron en un mismo punto y hay millones de esa misma copia de la bacteria. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a evaluar. Si yo acá lo que tendría que evaluar es esta colonia bacteriana, esta otra colonia bacteriana, esta otra colonia bacteriana. Entonces voy evaluando las distintas colonias bacterianas que le logro aislar al paciente, ¿sí? Obviamente si es una muestra clínica normalmente estéril, solamente suele tener solamente una colonia bacteriana. O sea, todas las colonias bacterianas van a ser de la misma bacteria, ¿sí? Entonces, hasta el momento lo que dijimos, si es una muestra clínica normalmente estéril, ¿sí? Se va a un medio de cultivo líquido para que se multiplique. Cuando genera turbidez, ahí ya hago la técnica de agotamiento por estrías en medio de cultivo sólido en la caja de Petri por superficie. Ahora, si es una muestra clínica normalmente colonizada, directamente se va a la caja de Petri, cultivo de superficie, y ahí hago el aislamiento con la técnica de sembrado por agotamiento de estrías, ¿sí? Y eso es lo que yo tendría que hacer. Ahora, a su vez, hay otra clasificación según las funciones. Están los medios de cultivo generales, que esos son todos los medios de cultivos, ¿no? Todo el medio de cultivo, los medios de cultivo generales son aquellos que le van a brindar eh, eh, nutrientes de crecimiento a las bacterias para que se puedan multiplicar y van a poder permitir el crecimiento de las bacterias no exigentes, ¿sí? Es decir, las bacterias que tienen requerimientos nutricionales particulares o muy exigentes no se van a poder multiplicar en los medios generales. En cambio, los medios enriquecidos o nutritivos va a permitir el crecimiento de las bacterias que no tienen requerimientos particulares a nivel nutricional y también va a permitir el, el crecimiento de las bacterias que tienen muchos requisitos, ¿sí? Entonces, los medios enriquecidos o nutritivos tranquilamente pueden ser este medio de cultivo líquido. Este medio de cultivo líquido, aparte de ser líquido, es uno enriquecido, donde no solo se van a poder multiplicar las bacterias con menos exigencias nutricionales, sino las bacterias que tienen una exigencia de un nutriente en particular, o las bacterias más exigentes con los nutrientes, ¿sí? Hasta el momento ya vimos medios de cultivos generales, medios de cultivos enriquecidos o nutritivos. Los medios de transporte son medios que se utilizan de almacenamiento temporal de una muestra clínica, el cual va a ser transportada y luego va a ser cultivada. Este se va a caracterizar porque no presenta carbono ni nitrógeno, ¿sí? Es simplemente un medio de transporte. Entonces, este medio de transporte tranquilamente podría ser, ¿sí? Esto que es el medio de cultivo en agar de pico de flauta, ya que su función es de almacenamiento y de transporte, ¿sí? Entonces ya vimos medio de cultivo general, medio de cultivo enriquecido nutritivo y el medio de transporte.
Ahora, los dos únicos que me interesan para el examen, los dos únicos que me interesan para la práctica clínica es el medio de cultivo selectivo y el medio de cultivo diferencial. Después existe el medio cromogénico que mucho no me interesa. Entonces, el medio de cultivo selectivo es aquel donde yo voy a poder evidenciar, yo voy a poder seleccionar que crezca un grupo de bacterias que solamente compartan una X característica metabólica que yo decidí que crezca. ¿Sí? Eso sería un medio de cultivo selectivo. ¿Sí? O sea, un medio de cultivo selectivo es aquel donde yo añado nutrientes o sustratos para permitir que solamente crezca un grupo de bacterias que comparta una misma característica metabólica. ¿Se entiende? Un medio de cultivo selectivo sería, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más simple que encontré. Yo agarro acá un medio de cultivo en caja de Petri, ¿no? Y a este medio de cultivo en caja de Petri va a estar cultivado en agar sangre al 5% de cordero, ¿sí? Entonces, en este agar sangre al 5% de cordero, yo lo que voy a dejar es un antibiótico. Una pastilla de antibiótico que es un disco de bacitracina. Y cultivé, por toda la muestra clínica, cultivé la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo en este medio de cultivo sólido, ¿sí? Solamente voy a permitir, ¿sí? El crecimiento de las bacterias que no sean, que sean resistentes a este antibiótico. ¿Se entiende? Entonces yo estoy seleccionando un grupo de bacterias que comparta una misma característica metabólica. En este caso yo estoy seleccionando un grupo de bacterias que no sea sensible, que sea resistente a este antibiótico. ¿Se entiende? Entonces yo en los medios de cultivo selectivo o voy a limitar los nutrientes, ¿sí? O voy a limitar los nutrientes de los sustratos, o directamente coloco sustancias antibióticas o inhibidores metabólicos para permitir que crezca solamente un grupo de bacterias que comparta una misma característica metabólica que estoy señalando, ¿sí? Y así es como lo tienen que escribir en el examen, porque eso lo que se le va a exigir es eso. Ahora, el medio de cultivo diferenciado o diferencial es aquel que me permite identificar o discriminar que en ese medio de cultivo yo tengo una determinada característica metabólica, ¿sí? Entonces es un indicador que me permite diferenciar, discriminar entre distintas bacterias. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo le puedo añadir un sustrato, el cual si ese sustrato la bacteria lo metaboliza, va a generar un cambio de color. Entonces, puede pasar que esa sería, por ejemplo, la prueba de PIR, tranquilamente. Tengo acá un tubito, y a este tubito, acá tengo el medio de cultivo, le añado el sustrato y luego añado las bacterias, la muestra clínica. Entonces, si la bacteria tiene una determinada enzima, va a poder metabolizar ese sustrato y si lo metaboliza, va a producir un cambio de color en esto, en este medio de cultivo. Este color, este medio de cultivo que era amarillo, va a pasar a color rojo, por ejemplo. Me está permitiendo, ¿sí?, discriminar que dentro de ese grupo de bacterias comparten X característica metabólica. En este caso comparten la presencia o ausencia de X enzima. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros llamamos un medio de cultivo diferenciado o diferencial. ¿Sí? Y un medio de cultivo cromogénico es lo mismo que el diferencial. Solo que este lo voy a realizar, ¿sí? El medio de cultivo cromogénico lo voy a realizar en las colonias bacterianas, ¿sí? Entonces, como yo estoy acá utilizando un medio de cultivo cromogénico,
yo estoy diferenciando que estas bacterias que están celestes acá, esta bacteria que está celeste ahí, y esta bacteria que acá está violeta, ¿sí? Se puso celeste porque metabolizó X sustrato. Y este se puso violeta porque no lo metabolizó o metabolizó otro sustrato. ¿Se entiende? Entonces el medio de cultivo cromogénico me permite básicamente diferenciar, ¿sí? Que la bacteria, que esta colonia bacteriana tiene X enzima, tiene X característica metabólica, ¿sí? Y como ven, de esa manera, acá tengo acá logré diferenciar una bacteria que está en dark blue, luego acá tengo otra que está en green, ¿sí? Esta que está marrón, ¿sí? Etcétera. Entonces, con estos medios de cultivos cromogénicos, yo voy a poder diferenciar las distintas colonias bacterianas, ¿sí? Esos serían todos los medios de cultivos que yo tengo que conocer, ¿sí? Ahora, si yo quiero cultivar sangre, tengo que hacer un medio de cultivo especial. Es decir, si yo quiero cultivar una bacteria que se tiene que encontrar en sangre y se tiene que multiplicar, yo para que se multiplique tengo que hacer esto que se llama un hemocultivo. El cual el hemocultivo lo puedo hacer de manera casera en caso de países medios pobres, por ejemplo en Argentina, no se compran frascos de hemocultivo, sino que lo hacemos todo casero. Porque estos frascos en Argentina valen alrededor de 30 a 50 dólares. Y se utilizan varios, no se utiliza solamente uno. ¿Sí? Y acá tienen un frasquito de hemocultivo. ¿Sí? Estos frascos de hemocultivo, el cual lo puedo hacer de manera casera, va a tener acá una suela. ¿Sí? La suela se va a caracterizar porque va a responder a la concentración de dióxido de carbono. Entonces, cuando aumente la concentración de dióxido de carbono, la suela del hemocultivo cambia de color, ¿sí? Y al cambiar de color, eso me va a marcar que la bacteria se multiplicó, ¿sí? Entonces, básicamente los frascos de hemocultivo, si yo quiero cultivar una muestra clínica que es sangre, yo no lo puedo cultivar en cultivo líquido o sólido, sino que yo lo tengo que cultivar en el frasco de hemocultivo. El frasco de hemocultivo en países de primer mundo lo compran y en otros países directamente lo hacen casero, el cual requiere un montón de laburo porque tiene que preparar todo el medio, ¿sí? La cosa que ya sea preparado o ya sea comprado o casero, estos frascos de hemocultivo en la suela tiene básicamente eh, la suela va a poder responder a la concentración de dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono aumenta, esta bacteria que coloqué acá se logró multiplicar y generó el cambio de color en la suela del hemocultivo. Entonces yo simplemente, alrededor de 8 o 10 horas, tengo que observar el frasco de hemocultivo y ver si la suela cambió de color. ¿Sí? Eso significó que hay una bacteria en ese frasco de hemocultivo y se logró multiplicar. Y si no, directamente lo puedo dejar en este aparato, ¿sí? Y en este aparato tiene un lector LED que con un LED evalúa el color de la suela y me va a marcar cuál suela ya cambió de color. Esto es mucho más inmediato porque recuerden que aquellos que se dedican a esto no hacen solo un frasco de hemocultivo, están todo el día haciendo frascos de hemocultivo. Y sería bastante tedioso revisar cada cierta cantidad de tiempo si la suela del hemocultivo ya cambió de color. Entonces se suele utilizar esto, ¿sí? Esta maquinita. Igual en la Argentina no sé si se utiliza. Habría que preguntarle a Jaime. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tarda en crecer los cultivos? Y bueno, eh, más o menos tarda entre 18 o 24 horas si es una bacteria de rápido crecimiento. Siempre y cuando sea una bacteria de rápido crecimiento. Ahora, si es una bacteria de lento crecimiento, ahí puede tardar más o menos 20, 21 días, 30 días.
Por ejemplo, una bacteria de lento crecimiento sería la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis tarda alrededor de 21 o 30 días en poder visualizarlo, ¿sí? Bueno, eh, entonces, si yo tengo si yo tengo una muestra clínica normalmente estéril, la mando acá a esto que es el medio de cultivo líquido, ahí va a quedar entre 18 a 24 horas y después de estar entre 18 a 24 horas, la mando acá, que es el medio de cultivo sólido y acá hago la técnica de agotamiento por estrías. ¿Se entiende? Y acá en esta técnica de agotamiento por estrías, en esta caja de Petri, va a tardar entre 24 a 48 horas. Acá esperé entre 18 y 24 horas y luego tuve que esperar entre 24 y 48 horas. ¿Sí? Tardé como 3 días en poder identificar la bacteria. ¿Se entiende? Eh, Esto siempre y cuando la bacteria sea de rápido crecimiento. Hay bacterias, la mayoría son de rápido crecimiento, hay otras que crecen muy lento. Por ejemplo, como la Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que logré cultivar la bacteria y la logré aislar, las distintas colonias bacterianas, les voy a hacer distintas pruebas químicas. Entonces, una vez que logré separar esto de la colonia bacteriana, logré aislar las bacterias, yo lo que tengo que hacer acá son los métodos fenotípicos, las pruebas bioquímicas. Entonces, las pruebas bioquímicas es un método del fenotipo. Entonces, esto parece curso de ingreso, porque tenés el genotipo y el fenotipo, ¿sí? El genotipo son los genes que uno expresa, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, yo tengo los ojos azules, ojalá, si yo tengo los ojos azules, estoy expresando el gen para tener los ojos azules, ¿sí? Eso sería el fenotipo, ¿sí? Sería una característica observable del gen que yo expreso, ¿sí? Ahora, si yo tengo en mi cuerpo el gen de la celiaquía y actualmente no lo estoy expresando porque no tengo celiaquía, pero el gen está dentro de mi cuerpo, dentro de mis células, eso sería el genotipo, ¿sí? El genotipo serían los genes que se encuentran básicamente en el genoma, ¿sí? Y el fenotipo son las características observables del gen que se expresó. Entonces, cuando yo digo que esto es una prueba bioquímica y es un método fenotipo, lo que yo estoy diciendo es que acá voy a evaluar la expresión de genes. Entonces, cuando yo digo que voy a evaluar la expresión de genes, voy a evaluar la presencia de una enzima o la ausencia de una enzima. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a evaluar en la prueba bioquímica. ¿Sí? Entonces, en estos métodos fenotipos, yo puedo realizar como 20 a 30 pruebas en una misma bacteria, todo de manera casera, de forma tradicional o made in house, que se realizaba antiguamente. De hecho, Jaime llegó a laburar de eso, ¿sí? Haciéndolo casero. Y en la clase vos le preguntás y dijo que era un dolor, era era demasiado laburo. Tardaban alrededor de un mes en identificar la bacteria al hacerlo todo de manera casera. Pero actualmente se está utilizando en Argentina y otros países el método semiautomatizado o el automatizado, ¿sí? Estos métodos semiautomatizados o automatizados, vos le vamos a poner acá un zoom, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Entonces, lo que ustedes hacen acá es colocar una parte, ustedes lograron separar la bacteria y ya tiene una colonia bacteriana. Entonces, un fragmento de la colonia bacteriana lo colocan acá, el otro 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 acá, acá, acá y acá. Y así en múltiples pruebas bioquímicas, ¿sí? De hecho, las bacterias se le van a realizar, según el tipo de bacteria que sean, entre 10 a 50 pruebas bioquímicas, ¿sí? Entonces, cada prueba bioquímica
básicamente, dependiendo si sale positivo o negativo, te va a dar un puntaje, ¿se entiende? Y después ese puntaje se utiliza, ¿sí? Se va a utilizar para que en la misma aplicación del aparato, según el puntaje que te dio por las pruebas bioquímicas, te va a decir qué especie bacteriana es, qué género es, te va a decir qué especie bacteriana es y qué género es, ¿sí? Esas son las pruebas bioquímicas. Entonces, en las pruebas bioquímicas yo lo que estoy evaluando son características metabólicas, la presencia o ausencia de una enzima, ¿se entiende? Entonces tenemos el sistema fenotipo semiautomatizado que yo voy a poder realizar de manera simultánea entre 10 a 50 pruebas bioquímicas, ¿sí? Y dependiendo de cómo den esas pruebas bioquímicas me va a dar un código numérico. Y ese código numérico va a ser el resultado de la codificación de las reacciones de las pruebas bioquímicas. Y luego yo voy a utilizar el código y por eso semiautomatizado yo tengo que hacer de manera manual, ¿sí? Tengo que buscar eh, eh, de manera manual yo tengo que buscar el código y cada bacteria tiene un código. Me va a decir, por ejemplo, esta E. coli tiene el siguiente código. O sea, si mi código coincide con la E. coli, es la bacteria E. coli, ¿sí? Eso es lo que yo voy a realizar con este sistema fenotípico semiautomatizado. Yo lo tengo que buscar manualmente, ¿sí? En cambio, el sistema fenotípico totalmente automatizado es una máquina, si es la que ven acá, sí, que debe salir carísimo. Es una máquina acá que obviamente le tienen que colocar la muestra clínica en cada pocillo, ¿sí? Y luego la computadora, en vez de decirte el código, obviamente también te va a decir el código, pero directamente te dice cuál es la bacteria, ¿se entiende? Esa sería la diferencia entre el método semiautomatizado y el automatizado. La diferencia es que no buscas el código de la bacteria y te pones a buscar cuál bacteria es, ¿sí? Y nada. Y recuerden que el sistema semiautomatizado se suele llamar en la bibliografía sistemas comerciales manuales o galerías multipruebas. Donde se llama galería multipruebas porque realizas entre 10 a 50 pruebas bioquímicas en cada bacteria que quieres identificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El recorrido fenotípico con las pruebas bioquímicas es el gol estándar en casi todos los países, principalmente en Argentina. Es lo que más se utiliza. ¿Por qué se utiliza esto de, de las pruebas bioquímicas? Porque es el gol estándar porque tarda alrededor de 48 a 72 horas en poder decirme cuál es la bacteria que lo está infectando y además de tardar entre 48 y 72 horas, es un método muy barato. Es el más barato de lo que vamos a ver hasta el momento, ¿sí? Suele ser el gol estándar este. Es el que van a utilizar en la clínica, ¿sí? Cuando ustedes den una muestra clínica y le digan qué bacteria es, lo más probable es que sea esta prueba bioquímica. Todo esto es lo que vimos. Además, estas pruebas bioquímicas vienen junto con esto, junto con lo que es el antibiograma, ¿sí? El antibiograma, básicamente, además de cultivarlo, lo va a meter en una caja de Petri y le va a meter distintos discos de antibiótico. Entonces, en los lugares donde no se en los lugares que es transparente, donde no se generó crecimiento bacteriano, es porque la bacteria es sensible al antibiótico. Y en los lugares donde sí hubo crecimiento, la bacteria es resistente. Entonces, las pruebas bioquímicas suele ser el gol estándar, porque además de decirme qué bacteria es, me dicen, esta bacteria es sensible a estos antibióticos, pero es resistente a este otro antibiótico. Entonces ya me da una guía de cómo realizar el tratamiento al paciente, ¿sí? Entonces, este antibiograma es bastante importante, ¿sí? A ver, una situación normal no tan grave donde realicen un cultivo por pruebas bioquímicas y un antibiograma. Por ejemplo, ustedes van por una infección urinaria a la guardia, ¿sí? Bueno, en la infección urinaria
debido a que son bacterias múltiples resistentes. Es muy probable que el primer antibiótico no te funcione. Cuando vas por una infección urinaria, el médico te va a sacar una muestra clínica que va a ser orina, obviamente, y más o menos 72 horas te va a volver a llamar y ahí te va a decir cuál bacteria tenés y te va a indicar un tratamiento adecuado para vos. Porque las bacterias que suelen generar infecciones urinarias son multiresistentes, resisten a muchos antibióticos, ¿sí? Y nada, es simplemente eso. Es por eso que es el gol estándar. Ahora, otras boludeces que pueden hacer, aparte de las pruebas bioquímicas, es ponerse a ver la colonia bacteriana. Ese puntito, podemos ver la forma, la elevación, cómo es el margen. Pueden ver la superficie, si es lisa, rugosa, el aspecto, la transmisión de luz, si es translúcida, si es opaca, si es transparente, si tiene reflexión de luz, la consistencia, si es blanda, dura, puritosa, si produce hemólisis. Entonces, todos estos datos también me ayudan a conocer más de la bacteria. Pero recuerden que toda la identificación se va a basar en las pruebas bioquímicas, ¿sí? Esas son características que puedo ver de la colonia bacteriana que me dan datos. Pero lo más importante son estas pruebas bioquímicas. Y lo que están viendo acá, que estas pruebas bioquímicas se están realizando en estos cultivos de tipo sólido, que va a ser en pico de flauta. ¿Sí? Este es el pico de flauta que yo les dije que se utilizaba de almacenamiento y además de almacenamiento para realizar distintas pruebas bioquímicas. ¿Sí? Y nada, esas son las pruebas bioquímicas. Ahora, en el recorrido del método fenotípico, cuando yo obtengo la muestra clínica, le puedo mirar las bacterias antes de hacer todo este quilombo. O sea, por ejemplo, yo le saqué una muestra clínica de orina, o yo le saqué una muestra clínica de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O de líquido pleural. Entonces, antes de mandarlo a todo este quilombo, yo le puedo hacer una tinción. Yo puedo mirar al microscopio, pero para mirarla tengo que teñirla. O sea, voy a hacer una tinción. Entonces, ahí tranquilamente hay distintas tinciones. Puedo hacer la tinción de flagelo de Leifson, la tinción de esporas de Cortilin, ¿sí? Pero el gol estándar suele ser la tinción de Gram y la tinción de Sil-Nielsen, ¿sí? Entonces, yo le puedo realizar una tinción. ¿En qué momento realizo una tinción y en qué momento no realizo una tinción? Si es una muestra clínica normalmente colonizada, ahí yo le realizo la tinción de Gram. Disculpen, si es una muestra clínica que es normalmente estéril, ahí yo le realizo la tinción de Gram y en caso de ser necesario, le realizo también la tinción de Sil-Nielsen. ¿Por qué? Porque al ser estéril, en caso que logre ver algo a nivel del microscopio, voy a ver solamente una bacteria, un solo tipo de bacteria. Eso me va a brindar un montón de datos, ¿sí? En cambio, yo realizo, si yo tengo una muestra clínica normalmente colonizada, si yo le hago una tinción de Gram, acá voy a ver un coco Gram negativo, acá voy a ver un bacilo Gram positivo, otro coco Gram positivo, otro coco Gram negativo, un espirilo, ¿no? Entonces, como es normalmente colonizada, hay múltiples bacterias. No solamente se encuentra la bacteria causante de la patología. O sea, en la muestra clínica normalmente colonizada no me sirve de un carajo hacer una tinción porque no voy a poder ver nada. ¿Sí? O sea, sí voy a poder ver, pero voy a ver un rejunte de bacterias. Entonces no me brinda casi ningún dato importante. ¿Se entiende? Ok. Y ese es básicamente el método fenotípico. Las famosas pruebas bioquímicas. ¿Tienen alguna duda del método fenotípico de las pruebas bioquímicas? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que vuelva a explicar algo de este tema? ¿Aló? Es
¿Quedó claro entonces? Disculpa, creo que tengo... ¿Decías algo, Roxy? No, creo que no te funciona el mic. Bueno, pero no sé si tienes una duda y lo escribís, a ver. Ok. Ahora, otra prueba bioquímica que ustedes pueden realizar son los métodos moleculares, ¿sí? Entonces, hay múltiples métodos moleculares y estos métodos moleculares van a evaluar el genoma, ¿sí? Entonces, estos métodos moleculares evalúan lo que es el genoma, el que se expresa y el que no se expresa, la información genética que tienen en el núcleo, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer frente a bacterias, frente a hongos o frente a virus. Entonces, es un montón, ¿sí? Entonces, hay múltiples métodos moleculares, pero el más utilizado en el hospital es la técnica de PCR, la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro diferenciar una bacteria de otra bacteria? ¿Cómo voy a poder lograr diferenciar una bacteria de otra bacteria si todos tienen básicamente, si, si comparten genes iguales? Porque hay gran parte de las bacterias comparten un mismo gen, ¿sí? ¿Cómo voy a poder diferenciarlo? Bueno, tiene que ver con esto de los relojes moleculares que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? O sea, este método de PCR va a evaluar un segmento del ADN específico. Este segmento del ADN específico se encuentra en todas las bacterias, pero es variable en cada especie bacteriana, ¿sí? Esto va a significar que la E. coli lo tiene y la Mycobacterium tuberculosis también la tiene, pero este segmento va a ser variable en la E. coli y va a ser variable en la tuberculosis. No van a ser iguales. En este segmento, entonces yo voy a realizar en este segmento en particular para poder diagnosticarlo, ¿sí? Para poder diagnosticar qué bacteria tiene. ¿Se entiende? Entonces yo voy a... entonces estos métodos moleculares no es que evalúo todo el genoma de la bacteria porque voy a estar 10 años así, sino que evalúo un pedacito chiquitito, ¿sí? Y ese pedacito chiquitito se encuentra en todas las bacterias, pero es diferente en cada bacteria, que son los famosos relojes moleculares. Entonces hay distintos relojes que puedo utilizar, como la secuencia 16S o 23S ARN ribosomal, ARN ribosomal 23S o el GIRB, la subunidad beta del ADN girasa. Todas estas son secuencias que yo puedo llegar a utilizar. Pero la más utilizada, el gol estándar, es utilizar la secuencia del gen 16S de los operones ribosomales, ¿sí? El 16S de los operones ribosomales es la que yo suelo utilizar para el PCR, ¿sí? De, También puedo utilizar estas otras, pero el gol estándar es esta, el 16S operón ribosomal. Entonces, para yo realizar esta reacción del PCR, ¿sí? Yo voy a utilizar yo voy a utilizar esta maquinita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esa maquinita se llama? Termociclador. Entonces, por un lado necesito la máquina, necesito el termociclador. Por otro lado necesito la muestra clínica del paciente, ¿sí? Entonces, la muestra clínica del paciente va a tener el gen que yo quiero amplificar. Tengo la muestra clínica del paciente. Y por otro lado, necesito, ¿sí? Unos primers o cebadores, que son dos oligómeros cortos de ADN que van a tener una secuencia complementaria de la secuencia amplificar. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo, ¿sí? Como ustedes saben, el genoma está, los genes están formados por dos cadenas, ¿sí? El cual son cadenas complementarias. Si esta secuencia del gen acá tiene una timina, acá va a entrar una adenina, ¿sí? Si acá hay una guanina, acá va a haber una citosina, ¿sí? Es complementario. Siempre que haya timina, tiene que haber adenina del otro lado. Acá hay una adenina, acá hay una timina, ¿sí? Entonces, esto siempre tiene que ser complementario. Si yo tengo este gen, que es bien largo, pero mi segmento 16S es este segmento, ¿se entiende? El que yo quiero amplificar es este. Entonces, yo lo voy a meter en el termociclador y el termociclador va a aumentar la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, estas dos cadenas que son complementarias, porque justo coincide uno con la otra, se van a separar. Porque al aumentar la temperatura, rompen los enlaces puente hidrógenos. Al poder separarse, voy a tener por acá una cadena molde y otra cadena molde. Entonces acá simplemente voy a añadir lo que es un cebador. ¿Qué carajo es un cebador? Bueno, es una secuencia de dos o tres nucleótidos que están unidos, ¿sí? Que va a ser complementario al inicio del gen que yo quiero amplificar y al final del gen que yo quiero amplificar. Es decir, esto es una timina, entonces acá va a haber una adenina. Esto es una guanina, acá va a haber una citosina, acá hay una adenina, acá hay una timina. Esta secuencia de genes es mi cebador o primer. Y a partir que se une el cebador, acá se va a unir una enzima que es la ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa va a seguir de largo y a medida que la ADN polimerasa progresa, se van acomodando de manera mágica las distintas bases nucleótidas. De esa manera voy a generar otra cadena complementaria para mi cadena molde. Y en este otro segmento también va a pasar lo mismo. Entonces, como esta secuencia del genoma es igual, o sea, esta secuencia del genoma lo tienen todas las bacterias, pero en cada bacteria es variable, este segmento que está al inicio y este segmento que está al final, ¿sí? Que fue lo que yo agregué, se va a caracterizar por también ser específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero agrandar este segmento de la E. coli, ¿sí? Tengo que añadir un primer o cebador específico para la E. coli. Porque el primer o cebador de este segmento para la tuberculosis no se va a poder unir acá. Porque recuerden que este segmento es variable, ¿se entiende? Entonces yo tengo que añadir acá el primer o cebador específico para la E. coli. Entonces esto es lo que me va a dar la selectividad, ¿sí? De hecho, de acá viene el principio de el PCR del COVID. Ustedes se realizaron un PCR del COVID, viene de acá, ¿sí? De lo que acabo de explicar recién. Ahora vemos lo del COVID. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Un termociclador, la muestra clínica del ADN y los primeros cebadores que van a ser dos oligómeros cortos de ADN que van a tener secuencia complementaria a los extremos de la secuencia que yo quiero amplificar. Una polimerasa ADN, ¿sí? Que la polimerasa ADN se va a caracterizar por tener estabilidad térmica y es la que después va a terminar formando la cadena complementaria. ¿Sí? Termina completando la cadena complementaria. ¿Sí? Voy a necesitar unos buffers y voy a necesitar los nucleótidos, que en algunos libros los pueden encontrar como los desoxinucleótidos trifosfato, que abreviado es DNTPS. ¿Sí? Estoy diciendo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, esto del PCR simplemente es fácil. Yo primero muestro todo lo que tengo, yo meto todo lo que tengo que meter en el termociclador y toco una palanca en el termociclador. Entonces, al aumentar la palanca, en un minuto aumentó a 94 grados. Entonces, al aumentar a 94 grados, se produce una desnaturalización del genoma. El genoma, por la elevada temperatura, los enlaces puente hidrógenos se van a romper entre las dos cadenas.
De esa manera se van a separar las dos cadenas. Entonces acá voy a tener una cadena molde y acá voy a tener otra cadena molde. Entonces acá tengo una cadena molde y acá tengo otra cadena molde. Y una vez que aumenté la temperatura y logré separar las dos cadenas, ¿sí? Yo tengo que ahí, básicamente, tocar otra palanca y la temperatura llega a 54 grados. Entonces, al disminuir la temperatura y al aumentarla un poquito, obviamente, lo que va a pasar acá es que es la temperatura ideal, ¿sí? Para que el primer cebador, como esto ya está separado, esta cadena molde está separada de la otra, el primer cebador se va a poder unir. Y acá se está uniendo el otro primer cebador, acá se unió este primer cebador. Y ahora viene el tercer paso, que es la extensión, donde acá vuelvo a incrementar la temperatura, pero no lo suficiente, y va a ser más o menos 72 grados. Y cuando yo aumenté la temperatura, el primer cebador se mantiene unido y ahora la proteína llamada ADN polimerasa se va a activar porque se aumenta a altas temperaturas. Entonces, esta ADN polimerasa, cuando yo aumente la temperatura, acá se activa y va de manera para adelante, ¿sí? En este caso, esta ADN polimerasa va hacia esta dirección. Entonces va desde un primer cebador hacia el otro primer cebador. Y a medida que avanza esta ADN polimerasa, como vieron ustedes en el concepto de síntesis de proteínas, va añadiendo distintos nucleótidos, que va a ser complementario a la cadena molde. Si acá tiene una timina, va a agregar una adenina. Si acá tiene una citosina, añade una guanina, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera van básicamente eh, generando dos cadenas, eh, generaron dos cadenas complementarias para cada cadena molde, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Primero generaron una cadena, tienen el genoma acá, ¿sí? Lo separaron y generaron dos cadenas moldes. Luego a esto lo vuelven a repetir. Entonces, para volver a repetir, tienen que volver a añadir lo que son los buffers, los nucleótidos, los primeros cebadores, los tienen que volver a repetir. Lo tienen que volver a agregar al aparato y volver a repetir. ¿Sí? Y ahí obtenés 4 y esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y repetir hasta que te da alrededor de 1.000.000. Entonces, cuando te da alrededor de 1.000.000, ahí tenés suficiente muestra clínica para evaluar el genoma. ¿Se entiende? Y ese es el famoso PCR. ¿Sí? Si es el método tradicional, todo esto lo tenés que hacer a mano y vas a estar usando la máquina como por 2 horas. En cambio, hay aparatos que son un poco más profesionales, ¿sí? Donde vos colocás la muestra clínica y en vez de colocar todos los componentes como boludo, esto viene con cartuchos. Por ejemplo, este cartucho viene con los primeros cebadores para el COVID, ¿sí? Entonces cada patología, cada bacteria, cada virus, cada hongo va a tener su cartucho específico. ¿Se entiende? En estas máquinas, lo único que tienen que hacer ustedes es añadir la muestra clínica y tienen que conseguir el cartucho. A ver, si esta bacteria es la tuberculosis y vos le añadís un cartucho de la E. coli, no se va a multiplicar un carajo, porque el primer o cebador es específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que logro adivinar qué bacteria tiene el paciente? Y bueno, uno ya se va haciendo las ideas, ¿sí? Eh, por la clínica del paciente, ¿sí? Eh, y por lo que se vio a nivel del microscopio, ¿sí? Uno más o menos va teniendo una lista pequeñita de cuál bacteria puede ser. Entonces primero le coloca el primer cartucho para la que podría llegar a ser, la que tiene más chances, y si te da mal, le tenés que colocar el siguiente cartucho del cual sospechás.
Y así hasta que encuentres cuál es la bacteria que está infectando o el virus o el hongo que está infectando a la persona. ¿Se entiende? Y eso es lo que se va a hacer con estas máquinas. ¿Sí? Entonces, en la pregunta del examen, ¿sí? Que figura en casi todos los años, es, ¿yo puedo realizar un PCR en una muestra clínica normalmente colonizada? Sí, porque el primer observador es específico, ¿sí? Si yo tengo una muestra clínica que es líquido seminal y tiene la E. coli, tiene la tuberculosis, y no sé, tiene el Cryptococcus, ¿no? Tiene múltiples bacterias. Si yo le agrego solamente el cartucho de la E. coli y se logró amplificar el genoma, ¿sí? Yo amplifiqué el genoma con ese cartucho, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque estaba la E. coli, amplifiqué el genoma. Por lo tanto, en esa muestra clínica está la E. coli. ¿Se entiende? Entonces, yo con este PCR, ¿sí? Lo puedo realizar de manera directa con lo que es la muestra clínica. Entonces, yo me ahorro del laburo de mandarlo a este medio de cultivo sólido y a este medio de cultivo líquido, ¿sí? Recuerden que en este medio de cultivo, ¿sí? En este medio de cultivo líquido tardaba entre 18 y 24 horas. Y en este medio de cultivo sólido tardaba entre 24 y 48 horas. Son como 3 días que tengo que esperar. O 2 si utilizo solo el sólido. En cambio, si yo quiero hacer un PCR, ya sea de manera casera o por estas máquinas que son automáticas por cartuchos, tarda poquito. Por ejemplo, el Multiplex FilmArray tarda 1 hora. El Luminec XTAC también tarda 1 hora. El RT-PCR, GenXPERT, ¿sí? O también llamada PCR Real Time, ¿sí? También tarda 2 horas, tarda. Y este es el más barato de todos. Este es el que se suele utilizar en Argentina, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué máquina utilice según el fabricante, el GenXPERT, o el FilmArray, o el Luminec XTAC, yo voy a poder identificar rápidamente la bacteria o el virus o el hongo que está infectando a la persona, siempre y cuando yo tengo que sospechar cuál es, porque tampoco es magia esto, ¿no? Eh, y de esa manera básicamente logro más o menos en 2 horas saber cuál es la bacteria que está infectando a la persona y yo ahí ya le realizo el tratamiento, ¿sí? Entonces, como ven, esto es un montón de quilombo y utiliza cartuchos específicos y cosas muy específicas. Por lo tanto, un PCR vale un huevo, ¿sí? La verdad desconozco cuánto vale un PCR, pero vale un huevo. Entonces, si las pruebas bioquímicas, si las pruebas bioquímicas ya valían un huevo y se las realizaba a muy pocos pacientes, el PCR vale mucho más. El PCR se le va a realizar a una población más reducida, ¿sí? Aquellos pacientes que vienen hechos mierdas porque, no sé, están sufriendo en este momento una meningitis y tienen los síntomas graves de una meningitis, ahí puedo hacer una PCR, ¿sí? Entonces, o el chavo viene por un shock séptico y no hay tiempo para hacer el cultivo, ahí le puedo hacer un PCR, ¿se entiende? Más allá de lo caro, es algo inmediato, algo que me va a ayudar con el tratamiento, ¿se entiende? Entonces, el objetivo del PCR es eso, salvarte en emergencia, no es que le vas a hacer un PCR a todos, ¿sí? El temita con el COVID es que vos estabas enfermo de COVID, ibas al hospital y ¿qué te hacía el chabón? Te hacía un PCR. Y como vemos acá, un PCR es carísimo. Carísimo es un PCR del COVID. Entonces, como para intentar abaratar los costos, lo único que hacían con estos PCRs era solamente 1 o 2 ciclos. ¿Sí? Te sacaban ese hisopado nasofaringio y lo mandaban a este termociclador. Entonces, cuando lo mandaban al termociclador, lo que hacían era lo siguiente. Logré amplificarlo una vez, listo, perfecto. Logré amplificarlo una segunda vez, listo, es COVID, listo, no, no siga más.
¿sí? Eso es lo que se hacía con lo que es el COVID. Con eso más o menos lograron abaratar un poco los costos, pero seguía siendo carísimo, ¿sí? Eh, y se gastó mucha plata con los PCRs, con lo que es el COVID. Demasiada se gastó. Bueno, eso sería básicamente esto. Ah, algo muy importante. Cuando yo logré ampliar todo el genoma, no es que el PCR se acaba acá. No. Yo después de eso lo tienen que evaluar una vez que se amplificó, tienen que evaluar el genoma, tienen que evaluar la secuencia del genoma y ver si es la E. coli o la tuberculosis, ¿sí? Yo primero lo amplifico y luego evalúo secuencia por secuencia, ¿sí? Por lo tanto, igual el microbiólogo me va a decir, la secuencia se amplificó. Entonces tu bacteria es la E. coli, pibe. Listo. Eso es lo que me llega a mí. Como el PCR fue positivo, es la E. coli. Pero el chabón para asegurarse va a ver secuencia por secuencia para certificar eso. ¿Sí? Y en caso que vea la secuencia y vea que no es la E. coli, me va a decir, disculpa pibe, no era la E. coli, me confundí, era otra bacteria. ¿Sí? Igual eso no sucede muy a menudo, pero ellos están obligados a, después de hacer el PCR, evaluar secuencia por secuencia. ¿Sí? De hecho, con esto, con respecto al COVID, había muchas personas que se enojaban. Decía, ay, yo me fui a hacer, yo fui al hospital, ¿sí? Me hicieron un PCR, ¿sí? Me hicieron un PCR, pero en este PCR me saltó que no tenía COVID, el médico me dijo que no sabía que tenía. Y bueno, porque te hicieron un PCR específico para el COVID y no te van a hacer otros PCRs para otros virus, para otras bacterias. Porque, primero porque tienen que adivinar qué virus o bacteria tenés y encima va a salir carísimo el proceso. ¿Sí? Bueno, ahora un par de diferencias entre el multiplex, el Luminex X-Tag y el GNX-PERC, ¿no? Entonces, el PCR GNX-PERC, el que es real time, lo que nosotros vamos a decir es que me va a permitir evaluar solamente una bacteria, un virus, un hongo al mismo tiempo, un microorganismo al mismo tiempo, ¿sí? Eh, entonces yo simplemente necesito el cartucho y colocar el microorganismo, ¿sí? Eh, es de fácil realización, tarda 2 horas más o menos, ¿sí? Pero tiene un costo muy elevado. De hecho, sale más barato hacerlo de manera casera, es decir, utilizar el termociclador y mandarlo acá como 20 veces, en vez de usar un cartucho, ¿sí? Que ese sería el PCR tradicional. Bueno, el GNXP Real Time PCR se suele utilizar mucho en la tuberculosis. Luego tenemos el FilmArray, que es el que está arriba, ¿no? Ese es el FilmArray, que es de simple y de fácil realización. Este no tarda 2 horas como el GNX-PERC, sino que tarda 1 hora únicamente. Y acá puedo investigar de manera simultánea hasta 27 patógenos. Es decir, puedo colocar 27 muestras clínicas diferentes y evaluar 27 patógenos de manera simultánea. Además tiene básicamente un panel para infecciones respiratorias, gastrointestinal, con muestra directa. ¿Cómo significa esto? Yo le coloco mi muestra clínica y coloco en el panel que el paciente tiene una infección respiratoria. Entonces, con el cartucho que yo le mando, evalúa todas las infecciones respiratorias. ¿Sí? Eh, entonces, le voy a mandar múltiples cartuchos, obviamente, ¿sí? Para las distintas infecciones respiratorias. Además de eso, el PCR me permite, tiene un panel para evaluar la sepsis en los hemocultivos, ¿sí? Entonces, esas serían las ventajas del multiplex film array. Luego tengo el Luminex X-Tac, que también tiene paneles para distintas enfermedades y también se pueden evaluar distintos microorganismos en un mismo ensayo, ¿sí?
Y nada, es lo mismo. Es similar al film array, es como la competencia, ¿sí? El que más se utiliza en Argentina es el Genic Expert porque es el más barato, ¿sí? Es la realidad. Tenemos acá los distintos PCRs. Ok, entonces a todo esto, la pregunta en el examen que a mí me tomaron y a veces lo toman son cuáles son los componentes que hay en un cartucho de GeneXpert. Bueno, entonces, por un lado tenemos la muestra clínica que no va a estar en el cartucho. Y por otro lado, el termociclador tampoco va a estar en el cartucho. En el cartucho se encuentran entonces los buffers, los nucleótidos, eh, la ADN polimerasa termostable, ¿sí? Y además de eso se va a encontrar los primers o cebadores. Esos son los componentes que voy a tener en un cartucho de PCR, ¿sí? Entonces, a mí me llega la muestra clínica de manera directa y en vez de esperar 48 a 72 horas para poder cultivarlo, yo ahí directamente le puedo realizar un PCR, ¿sí? Entonces, de esa manera, en unas horas obtengo rápidamente cuál es el género y la especie bacteriana, ¿se entiende? Esa sería la ventaja del PCR. Pero recuerden que el PCR es bastante caro, ¿sí? No se realiza en todas las patologías. Ahora por último tenemos el último método que es el método proteómico. Este a diferencia del otro, el PCR evaluaba el genoma, este evalúa el fenotipo. El fenotipo eran los genes que se expresaron, las características genéticas que yo puedo observar. Y a nivel de esto, a nivel de estos conceptos, era la presencia o ausencia de una enzima en particular, ¿sí? Entonces, en estos métodos proteómicos, que va a ser la espectrometría de masas, lo que yo voy a evaluar es una secuencia en particular que se va a encontrar en los ribosomas. Entonces, todas las bacterias en los ribosomas, todas las bacterias van a tener esta secuencia de gen, pero va a ser diferente en cada bacteria. ¿Se entiende? Entonces yo lo que voy a observar en la subunidad menor de ribosoma, en su ARN ribosomal 16S, voy a realizar el método proteómico, ¿sí? Entonces, el método proteómico lo voy a utilizar en lo que es el Malditov, ¿sí? Entonces, para realizar la espectrometría de masas o el diagnóstico o el método proteómico, ¿sí? Yo voy a necesitar sí o sí voy a necesitar lo que es la colonia de la bacteria. Entonces, primero tengo la muestra clínica la mando a un medio de cultivo líquido, si es una muestra clínica estéril, y luego la mando a un medio de cultivo sólido, donde hago la técnica de agotamiento por estrías, donde voy a poder visualizar la colonia bacteriana. Ahora, si es una muestra clínica normalmente colonizada, ahí lo mando directamente al medio de cultivo sólido y ahí hago la técnica de agotamiento por estrías y voy a poder ver la colonia bacteriana. Una vez que tenga la colonia bacteriana, ¿sí? En alrededor de 4 a 5 minutos con este método proteómico yo puedo, ¿sí? Identificar la bacteria. Entonces es algo que se realiza muy rápidamente y toda esta técnica, si no me equivoco, cuesta más o menos entre 5 o 10 dólares. O sea, es algo muy barato y es algo que me lo identifica rápidamente, ¿sí? El tema es que el aparato, vale como entre 1 o 2 millones de pesos. Entre 1 o 2 millones de dólares, creo. Igual por acá tengo el precio. Eh, Acá está. Cuesta alrededor de 300.000 dólares un maldito, ¿sí? El cual, según los creadores de Maldito, dicen que
la plata que te ahorras de las pruebas bioquímicas, del método fenotipo, la recuperás en un año del uso de Malditov, ¿sí? Y de hecho hay algunos laboratorios argentinos que tienen algunos Malditov, ¿sí? En la Argentina se están empezando a ver algunos. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de Malditov? Como habíamos dicho, primero yo tengo que obtener la colonia bacteriana, ¿sí? Listo. Una vez que obtengo la colonia bacteriana, yo lo que tengo que hacer es a esta colonia bacteriana le saco una licuota, ¿sí? Y esta licuota directamente, ¿sí? La voy a colocar en una plaquita de metal y ahí la coloco en la placa de metal. ¿Se entiende? Y una vez que coloco esta muestra clínica en la placa de metal, que va a ser la colonia bacteriana, ¿sí? Le coloco un líquido que se llama la matriz, ¿sí? Entonces cuando le coloco lo que es la matriz, lo que va a hacer la matriz es por un lado solidificarlo. Es decir, yo tengo acá la bacteria y acá le coloco el líquido. Este líquido apenas lo coloco se cristaliza. Entonces esto por un lado va a esta matriz, la función que tiene es ayudar a la conducción del rayo láser y por otro lado va a romper la membrana de la bacteria. De esa manera va a exponer los ribosomas, ¿sí? Entonces primero lo que yo voy a hacer acá es colocar la bacteria, ¿sí? Y una vez que coloqué la bacteria en esta plaquita de metal, le coloco la matriz. Entonces yo al colocar la molécula de la matriz lo que va a hacer es solidificarse, mejorando la conducción del rayo ionizante, del rayo láser, ¿sí? Y luego lo que yo voy a provocar acá es que esta misma matriz destruye toda la membrana y eso va a dejar más expuestos los ribosomas, ¿sí? Entonces después a esta muestra clínica, la cual tiene toda la membrana rota, tiene los ribosomas expuestos y tiene la matriz cristalizada, ¿sí? Le va a caer un rayo láser, literal como el meme, ¿sí? Le va a caer un rayo láser que va a provenir de Malditov, ¿sí? Entonces este rayo láser lo va a cargar eléctricamente. Entonces, al cargarlo eléctricamente, este se va a ionizar, ¿sí? Entonces, este rayo láser le va a brindar carga eléctrica, el cual va a ser carga eléctrica positiva. Entonces, al dar de carga eléctrica positiva, eh, todas estas, todos estos iones se vuelven básicamente cationes, ¿sí? O sea, termina ionizando los distintos segmentos de la bacteria y además de eso la carga positivamente y al cargarlo positivamente se transforman en cationes. Ahora estos cationes van a ascender por el maldito hacia arriba porque lo que tiene acá, que se ve ahí, ¿sí? Lo que tiene ahí, va a ser básicamente, eh, acá lo dice, va a tener un campo magnético o un campo electrostático o un electrodo de aceleración, el cual va a estar cargado negativamente. Entonces, como ese aparato que ven ahí está cargado negativamente, va a traer la carga positiva. Entonces, todos estos iones que acabo de ionizar se van a dirigir hacia arriba. Y una vez que se dirijan al electrodo que tiene carga negativa, va a terminar tocando un sensor, que es el sensor que tocan al final. Y ese sensor que tocan al final va a evaluar cuánto, cuántos iones cargados positivamente les llega y cuánto tiempo tarda en llegar. Entonces, el tiempo que tarda en llegar desde la placa de metal hasta el sensor es el famoso tiempo de vuelo. ¿Se entiende? Entonces, el tiempo de vuelo varía según la relación masa-carga. ¿Sí? A mayor carga va a ir más rápido. A mayor masa va a ir más lento. ¿Sí? Entonces, cuando estos iones cargados positivamente, estos cationes, terminen llegando al sensor, me va a dar acá un perfil y este es el perfil de proteínas.
¿sí? Me va a generar un perfil de proteínas y cada perfil de proteínas es específico para cada especie bacteriana, ¿sí? Entonces, de esta manera, como cada perfil es específico, porque hay una secuencia de ribosoma que es específica en cada bacteria, que habíamos dicho que era la subunidad menor, el segmento ARN ribosomal 16S, ¿sí? Como ese sector es diferente, me va a dar un perfil de proteínas diferente. Entonces, una vez que obtengo el perfil de proteínas, simplemente tengo que buscar en la computadora, tengo que abrir la aplicación de Malditos que me vino junto con el aparato que compré, que valió $300.000, y ahí voy a poder observar los distintos perfiles de proteínas. Entonces ahí, según qué tan completo esté la aplicación del Malditov, ¿sí? Porque no tienen todas las bacterias registradas, me va a poder llegar a decir el género, la especie, el género y subespecie. Y hay algunos momentos y hay algunas bacterias que no me va a poder decir cuál es porque no está registrada en el sistema. Entonces, cuando no esté registrada, me va a dar un error, me va a decir no match error. Entonces, el problema del maldito es que, por un lado, vale $300.000, pero cada, cada, cada vez que lo utilizamos solamente tenemos que pagar la matriz y un poco del rayo láser, ¿no? La energía, ¿no? Entonces, cada maldito que ustedes realizan cuesta alrededor de 5 a $20, es bastante económico, ¿no? Eh, pero el temita de esto es que no todas las bacterias están registradas en la base de datos. Pero lo que tiene a favor es que vos le realizás el maldito y te tira no match error. Entonces, como ya tenés la colonia bacteriana, seguís con las pruebas bioquímicas. Y una vez que finalizaste las pruebas bioquímicas, cargas el perfil que te dio el de Malditov en la base de datos. Y al cargarlo, la siguiente persona que evalúe la misma bacteria no le va a salir no match error. Entonces, con los últimos años, el maldito se fue enriqueciendo mucho en la base de datos. Igual siguen saliendo alguna que otra bacteria con no match error, ¿sí? Pero bueno, eso sería el método proteómico, el maldito, la espectrometría de masas, ¿sí? Es un tema bastante fascinante e interesante. Bueno, esto es como ventaja y desventaja, porque a veces te toman, ¿no? Acá le rende el precio, ¿sí? Los componentes del maldito vale entre medio dólar a $1. Es algo demasiado barato. Pero el aparato vale $300.000. Y la identificación está limitada a la base de datos. Entonces, si me encuentro una bacteria donde no está, y cague fuego, ¿no? Ahí voy a tener que hacer la prueba bioquímica, que es el gol estándar. El método protómico, que es el PCR, es demasiado caro, ¿sí? Y se utiliza principalmente en situaciones de emergencia. La ventaja que tiene es que lo puedo realizar directamente de la muestra clínica sin separar las bacterias, sin esperar esas 48 horas o 72 horas. Y luego el método fenotipo, que va a ser las pruebas bioquímicas, es algo muy, es algo muy laborioso porque el bioquímico tiene que estar ahí cultivando, tiene que hacer las pruebas bioquímicas, o sea, ese montón de laburo, un montón de tiempo, pero es muy específico, es muy sensible y es muy barato. Y por eso que es el gol estándar, ¿sí? Obviamente que depende también de la institución donde estás. Hay lugares donde tienen el Malditov, entonces primero le hacen el Malditov, si el Malditov le salta qué bacteria tiene, listo, ya está. Ahora, si el Malditov no le salta, siguen con las pruebas bioquímicas, ¿sí? Siempre se sigue con las pruebas bioquímicas. Y por más que ustedes hagan un PCR, las pruebas bioquímicas se siguen realizando, ¿sí? Porque junto con las pruebas bioquímicas le van a entregar también el antibiograma, ¿sí? Entonces es algo que se sigue continuando. Y bueno, ahora solamente nos faltan las tensiones. Aquí yo tengo acá un PowerPoint de tensiones.
Bueno, entonces, la tinción Negram. ¿Cómo es esto de la tinción Negram? Ah, acá tengo solo tinciones de Nielsen. Qué gracioso. Igual acá, en esta carpeta, en general de bacterias, tengo la tinción Negram. Entonces, si yo quiero básicamente poder visualizar una bacteria a nivel de microscopio, lo que tengo que hacer es teñirla con un colorante. O sea, habíamos visto que gran parte, no todas las bacterias tienen pared celular, pero las bacterias que tienen pared celular, casi todas se pueden agrupar en gram positivas o gram negativas. Esto es una diferencia muy clave que es de gran importancia clínica en la medicina. Entonces yo puedo básicamente hacer una tinción que se llama la tinción de Gram, ¿sí? Entonces antes de utilizar, antes de sacar la muestra clínica, yo tengo que agarrar la asa de platina y la tengo que esterilizar. Entonces con un fueguito que va a ser el mechero, la tengo que calentar hasta que esté el rojo vivo, en caso que sea una asa de platina reutilizable, y si no puedo usar una de plástico que una de plástico que es sin esterilizar, que después de usarla la tengo que tirar. Entonces, primero lo que tengo que hacer, básicamente, una vez que tengo la asa de platina estéril, tengo que mojarla con una gotita de agua y tengo que esparcir por todo el portaobjetos. Una vez que lo logré esparcir por todo el portaobjetos, uno con lo que es la asa de platina, con este circulito, le paspa un poco la superficie, lo toca un poco la superficie y con eso saca una licuota del cultivo. Y luego de ahí lo expande por todo el portaobjetos. Obviamente la persona acá debería usar guantes, ¿no? No sé por qué no usa guantes. Es como el video, usa guantes. Entonces, una vez que la persona logró eh, sacar una muestra de la licuota y la colocó en todo el portaobjetos, lo que se puede hacer es acercar el mechero al portaobjetos para que se seque rápidamente el agua, ¿sí? O directamente lo pueden sacudir hasta que se seque. O lo dejan quieto en una superficie cerca del mechero esperando que se seque. Entonces, como ustedes le añadieron previamente agua, la muestra clínica que ustedes añadieron, la licuota, por un lado, al añadir el fuego o al esperar, la bacteria se murió. Es lo que pasa. Entonces, lo que ustedes van a ver son bacterias muertas. Y por otro lado, cuando ustedes, por otro lado, le agregaron la gotita de agua y luego calientan o esperan a que la gota de agua se evapore, lo que esto va a terminar provocando es que mi muestra clínica se fije al portaobjetos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en este momento se acuestan sobre una mesa de vidrio y la mesa de vidrio le colocan agua y luego esperan que el agua se seque, ustedes van a quedar como medio pegados al vidrio, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la bacteria, ¿sí? La bacteria va a estar fijada al portaobjetos. Entonces, una vez que la bacteria esté fijada, simplemente se utiliza el primer colorante, que es el colorante cristal violeta. Entonces, con el colorante cristal violeta lo remojan todo el portaobjetos y lo dejan reposar más o menos un minuto, ¿sí? Luego de eso, con abundante agua, le sacan todo el colorante cristal violeta. Una vez que le sacaron todo el agua, le colocan el mordiente, el fijador, que sería el ugol, en abundancia. Y en el ugol lo dejan reposar por un minuto. Es lo que lo dejan reposar. Luego de ahí van a sacar todo el agua y le van a sacar el ugol también. Y una vez que hicieron eso, se va a colocar el decolorante. Este es el punto donde la tinción puede salir mal. Si yo lo dejo mucho tiempo con el decolorante, arruino la tinción y lo voy a tener que volver a realizar.
Entonces el decolorante que voy a utilizar es el alcohol acetona. Entonces, al portaobjetos le voy a colocar, ¿sí?, el alcohol acetona. Y este alcohol acetona lo tengo que dejar entre 10 a 15 segundos y en algunas biografías dice 30 segundos. Pero más de eso no. Porque si yo lo dejo un minuto, cae la tinción negra, ¿sí? Si yo lo dejo 10 o 15 segundos y una vez que lo dejé 10 o 15 segundos, lo saco rápidamente. Lo lavo con agua en abundancia. Entonces, una vez que pasaron los 10 o 15 segundos del decolorante, que era el alcohol acetona, lo lavo rápidamente con agua. Y al lavarlo rápidamente con agua, por último, en el portaobjetos, le colocamos un segundo colorante que es la safranina, ¿sí? Y ahí lo dejan reposar un minuto. Y una vez que lo dejan reposar un minuto, lo lavan con abundante agua. Ahora, antes de colocar el portaobjetos en el microscopio, tienen que esperar que se seque. Se van a tardar como 10 minutos o 5. La verdad yo estuve esperando como 20 la última vez que hice una tincionera. Entonces van a estar esperando buen rato hasta que se seque. Y una vez que está seco, lo colocan, lo van a colocar en el microscopio. Entonces cuando lo colocan en el microscopio, lo que va a pasar es que las bacterias que son gram positivas se extinguieron únicamente con el cristal violeta, entonces son gram positivas. Y las bacterias que son gram negativas se extinguieron únicamente con la safranina, ¿sí? Entonces las cristales violeta son básicamente gram positivas, ¿sí? Y después por otro, las gram negativas van a ser del color de la safranina. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener de esto. Las gram positivas van a ser de color cristal violeta y las gram negativas van a ser de color rosado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el argumento? El por qué la gram positiva y la gram negativa, uno se tiñó de violeta y la otra se tiñó de rosado. Porque a los dos le puse los dos colorantes, es la realidad. Bueno, cuando yo coloco el colorante cristal violeta, en la gram positiva ingresa el colorante. Y en la gram negativa también ingresa el colorante. Ahora, cuando yo coloco el mordiente, el fijador, el cual es el ugol, el cristal violeta, se termina uniendo a lo que es el ugol, ¿sí? Formando lo que es el complejo cristal violeta yodo. El complejo cristal violeta yodo va a ocupar más espacio en lo que es la pared celular, ¿sí? Y al ocupar más espacio le va a costar más salir después. Y por último, coloco el decolorante. Entonces, cuando yo coloco el decolorante, que es el alcohol acetona, lo que va a pasar acá es que por un lado, la gram negativa va a perder la bicapa lipídica que tenía acá, ¿sí?, que era su membrana externa. La va a perder, porque es acción del alcohol. Y ahora, otra cosa importante, cuando ustedes se colocan alcohol en gel en mano, ¿qué pasa? De repente seca la mano, porque el alcohol lo que va a provocar también es una deshidratación. Entonces cuando ustedes le colocan el decolorante, me va a deshidratar la gram positiva, ¿sí?, y la gram negativa. Entonces cuando y la gram positiva, como tiene una capa gruesa de peptidoglicano, por eso es una gram positiva, el peptidoglicano, como está deshidratado, va a estar todo juntito uno al lado del otro. Y no va a dejar espacio para que salga el complejo cristal violeta yodo, ¿sí? En cambio la gram negativa, como tiene una capa delgada de peptidoglicano, si bien el peptidoglicano se termina juntando porque lo acabo de deshidratar, lo que va a pasar acá es que va a haber todavía espacio para que el cristal violeta yodo se salga. Entonces, en la gram positiva, el colorante cristal violeta se queda atrapado, mientras que en la gram negativa no se queda atrapado y termina saliendo.
Y después cuando coloco el colorante secundario, el colorante de contraste, que es la safranina, en la gran positiva, no va a poder ingresar en este colorante rosado, porque tengo acá todo el peptidoglicano arriba uno de otro. Y eso es porque deshidraté la célula. No va a haber espacio para que ingrese el colorante. En cambio, en la gram negativa, como es una capa delgada del peptidoglicano, todavía hay agujeritos para que ingrese la safranina. La safranina termina teniendo únicamente a las gram negativas, mientras que el cristal violeta quedó atrapado en las gram positivas. Y de esa manera yo voy a tener básicamente esta tinción. Yo voy a tener las gram positivas, color cristal violeta, las gram negativas, color rosado. ¿Sí? Ahora, cuando yo la coloque a nivel del microscopio, una vez que finalice esta tinción, por un lado voy a poder ver la morfología. Porque recuerden que las bacterias son como transparentes. Si yo no tiño la bacteria, no la voy a poder visualizar a nivel del microscopio. Entonces, cuando yo coloque la bacteria a nivel del microscopio, voy a poder ver la morfología, ¿sí? Porque la acabo de teñir. Voy a ver si es un coco, un bacilo, un cocobacilo, un vibrio, un espirilo, una espiroqueta, ¿sí? Y después voy a ver la agrupación, cómo estos cocos se agrupan o están separados. Entonces, estos dos cocos se juntaron, hicieron una agrupación y ahora es un diplococo. Estos cuatro cocos se unieron y ahora es una tetrada, ¿sí? Entonces, la tinción Negram, por un lado, me aporta lo que es la morfología bacteriana, por otro lado, me aporta lo que es el agrupamiento, y por otro lado, me aporta la característica de la pared celular, si es gram positiva o gram negativa. Esos son los tres datos que me otorga una tinción Negram, ¿sí? Importante para el choice o para el examen, ¿sí? ¿Cuáles son los tres datos que me otorga la tinción Negram? La forma, porque si yo no la tiño no la voy a poder ver. El agrupamiento, si yo no la tiño no voy a poder saber cómo está agrupada. Y además de eso, me aporta si es una gram positiva o una gram negativa. Me aporta datos de su pared celular. ¿Sí? Eh, a ver qué hora es. Ah, estamos a tiempo. Bueno, entonces vamos a ver la última tinción que nos queda, que la tinción es Nielsen y ya terminamos. ¿Sí? Entonces la tinción es Nielsen, ¿sí? Lo voy a explicar antes de explicar esto. La tinción de Nielsen tiene esto. O sea, por un lado teníamos las bacterias que tenían pared celular. Y por otro lado, existen bacterias que no tienen pared celular. Entonces, esta pared celular no va a ser gram positiva ni gram negativa. Directamente no tienen pared celular. Ahora, estas bacterias, ¿sí? Se van a caracterizar porque tienen ácidos micólicos y estos ácidos micólicos van a tener una capa gruesa, ¿sí? De ceras o lípidos. Entonces, estos ácidos micólicos que están adheridos a una cera o lípido, ¿sí? No van a permitir que el colorante ingrese, ¿sí? Entonces, como es un lípido, como es una cera, si yo le aplico calor, esto va a hacer que se reblandece, esto va a hacer que esto sea blandito y el colorante va a poder ingresar. Entonces, si yo quiero teñir primero a esta bacteria, primero le tengo que aplicar calor, ¿sí? Entonces, yo agarro la muestra clínica, yo coloco, yo agarro el portaobjetos, yo coloco la muestra clínica y arriba de la muestra clínica le coloco un papel filtro, que es el papel que está ahí. Y ya directamente le mando el primer colorante, que es la fucsina fenicada. Ustedes le mandan la fucsina fenicada y luego de ahí, mientras le mandan la fucsina fenicada, entre un lapso de 5 o 10 segundos por 10 minutos, o sea, cada 5 o 10 segundos por 10 minutos, le tienen que pasar el mechero con fuego a esto, de manera cercana. De esa manera aplican calor y hacen que la cera o lípido se derrita para que el colorante pueda ingresar. ¿Sí? Y algo muy importante es que tienen que seguir poniendo gotitas de fucsina fenicada para que no se cristalice.
Una vez que eso sería con calor directo. Otra cosa que pueden hacer es dejar un vaso de precipitaciones hirviendo y el calor lo va a otorgar el vapor. Y mientras se está secando, mientras se está calentando porque está hirviendo esto, ustedes van colocando gotitas de fucina fenicada para evitar que se cristalice. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos. O lo hacen con el mechero o lo dejan hirviendo en el vaso de precipitaciones. Una vez que pasaron los 10 minutos, ustedes tienen que lavarlo con abundante agua. Le sacan el papel filtro y lo lavan con abundante agua. Y una vez que lo lavaron con abundante agua, se coloca, ¿sí? Lo que es el primer decolorante. Y entonces el decolorante que vamos a utilizar ahora es el alcohol ácido. El anterior, en la tinción de Gram, era el alcohol acetona, acá es alcohol ácido. ¿Sí? Se agrega el alcohol ácido. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Entre que yo añadí agua y añadí el alcohol ácido. Bueno, estas, estas bacterias que son ácido, alcohol resistentes, ¿sí? Estas bacterias que son ácido alcohol resistentes van a tener estos ácidos micólicos con estos lípidos o ceras, ¿sí? Cuando yo apliqué calor, hice que se vuelvan blanditas, se reblandecieron y eso permitió que el colorante de la fucina fenicada ingrese al interior de la bacteria. Ahora, cuando yo coloqué el agua, lo que hice fue enfriar esta cera o lípido y esto se volvió duro otra vez. Entonces, al volverse duro, este colorante queda atrapado, este colorante no puede salir. ¿Se entiende? Eso va a ocurrir únicamente en las bacterias ácido-alcohol resistentes. Entonces, cuando nosotros colocamos el decolorante alcohol ácido, lo que va a suceder acá es algo, cuando nosotros agregamos el colorante alcohol ácido, lo que va a suceder acá es que en las bacterias alcohol ácido resistentes, ¿sí? En las bacterias alcohol ácido resistentes, el colorante como se quedó atrapado no va a salir. El colorante como que se quedó atrapado no va a salir por este decolorante. Pero las bacterias que no son ácido, alcohol resistentes, el colorante de la fucina fenicada se sale. ¿Sí? Es lo que va a suceder. Entonces, por último, se añade el último colorante que es el azul de metileno. Y cuando ustedes colocan el azul de metileno, lo que va a pasar acá es que se va a decolorar. O sea, le colocan el colorante y se va a teñir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Por un lado tenemos las bacterias alcohol, ácido, resistentes, que este colorante que es el azul de metileno, no va a poder ingresar. ¿Por qué no puede ingresar? Porque tiene la cera de lípido toda dura. Pero en las bacterias que no son ácido alcohol resistentes, el azul de metileno va a poder ingresar. Entonces, estas se van a teñir de azul de metileno y las bacterias alcohol ácido resistentes se van a teñir de fucina fenicada. ¿Sí? Ese es el principio de la tinción de Zinn-Nielsen. Entonces, cuando ustedes básicamente colocan, cuando ustedes realizan una tinción de Zinn-Nielsen y la miran en el microscopio, van a poder ver dos cositas. Por un lado, bacterias azules que se tiñeron con el azul de metileno. Eso significa que son bacterias que no son alcohol ácido resistentes. Y luego, bacterias que se teñieron con la fucina fenicada y que son bacterias alcohol ácido resistentes. Estas bacterias que son alcohol ácido resistentes tranquilamente podrían llegar a ser tuberculosis. ¿Sí? Obviamente pueden ser otras bacterias, pero la sospecha de tuberculosis está. ¿Sí? De hecho,
a toda prueba de esputo debe ser examinado, ¿sí? Con una tinción de Sil-Nielsen. Porque en la Argentina hay como una pandemia de coso, hay una pandemia de tuberculosis. Entonces, para evitar que se propague, para evitar el contagio, toda muestra de esputo se le hace una tinción de Sil-Nielsen de manera obligatoria, por ley, ¿sí? Después, por otro lado, tiene la tinción de Mai Grunwald Hiemsa, así que no me voy a molestar en explicar todo el proceso porque no es tan importante. Pero sepan que con esta tinción de Mai Grunwald Hiemsa pueden observar no solamente las células inmunes, sino que también pueden ver los glóbulos rojos y algo muy importante, van a poder ver los parásitos, ¿sí? Entonces, con esta tinción, tranquilamente van a poder ver los parásitos que se encuentran en sangre. Y bueno, eso serían las tinciones. Bueno, ¿tienen alguna duda de este tema o ya cortamos acá? Y no te anda el mic, Roxy. Ok. Bueno, entonces si no tiene ninguna duda, eh, eh, sí, sí. No sé por qué no te anda, quizás lo tengas que configurar. Pasa que a veces te agarra otro mic y no te funca. Sí, es entretenido el tema. Es entretenido y hasta divertido. De hecho, yo después de cursar esto, me dieron ganas de hacer el laburo de Jaime, o sea, estudiar para bioquímico. De hecho, en AULAM está esa carrera para estudiar, si es que te gusta. Fue entretenido. Bueno, eso sería todo. Si no tienen una duda, lo cortamos.